Decir que nos sentimos muy a gustos, satisfechos de estar en Sonora, ese estado tan importante, con tanta historia de lucha, sobre todo en el último proceso de transformación que fue la Revolución de 1910. Ayer estuvimos recordando de la importancia que tuvo la huelga de Cananea y también en este estado pues se incorporaron al movimiento revolucionario dirigentes muy importantes que en el periodo posrevolucionario gobernaron nuestro país, varios presidentes de México de Sonora. Ahora este estado está gobernado por Alfonso Durazo, que surge de un movimiento popular, democrático, como no se había visto en mucho tiempo en Sonora, porque aunque en Sonora ya había habido alternancia, al final de cuentas fue más de lo mismo. No hubo un verdadero cambio, una transformación. Ahora no. Ahora se tiene que arrancar de raíz la corrupción que ha imperado en Sonora durante mucho tiempo. Y nunca más el presupuesto Sonora debe ser destinado para satisfacer las ambiciones de minorías. Nunca más la corrupción. El presupuesto de Sonora tiene que destinarse al pueblo. El presupuesto es del pueblo, es de todos los sonorenses, mujeres y hombres, y hay que darle preferencia a la gente más humilde, a la gente más pobre, a los más necesitados. Ya basta de que se siga saqueando el presupuesto público, los bienes que son de los sonorenses, que son del pueblo, que son del Estado, que son de la nación. Entonces, nos da mucho gusto estar aquí. Vamos a apoyar al gobernador de Sonora con muchas inversiones en beneficio del pueblo de Sonora, como lo merece este pueblo revolucionario, repito, este pueblo digno, este pueblo trabajador, este pueblo noble, bueno. Vamos a seguir apoyando con programas sociales, programas para el bienestar. No van a faltar las pensiones para los adultos mayores, las pensiones para niñas, niños con discapacidad. Incluso se va a lograr un acuerdo con el gobierno del Estado para que todos los discapacitados de Sonora reciban también la pensión, no solo las niñas y los niños. Van a continuar las becas para estudiantes pobres. Vamos a seguir impulsando la educación, el derecho a la salud, un importante programa de bienestar en beneficio del pueblo para atender a los jóvenes que no sean enganchados por la delincuencia, que se les garantice el derecho al estudio, el derecho al trabajo, para
de esa manera ir serenando a Sonora, pacificando a Sonora, y también vamos a impulsar mucho inversiones para el crecimiento económico y la creación de empleos. Nos hemos comprometido con Alfonso Durazo que vamos a destinar una cantidad considerable del Fondo de Aduanas. Es un fideicomiso que recibimos con 55,000 millones de pesos y lo hemos cuidado, y ya cuenta ese fideicomiso con 90,000 millones. Una parte de ese fideicomiso se va a ejercer a partir del año próximo, y esto va a significar para Sonora 3 acciones muy concretas. Se va a modernizar el puerto de Guaymas, es un compromiso que estamos haciendo. Vamos también a rehabilitar todo el centro de Nogales. Por fin se van a quitar las vías del centro de Nogales. Ya se está hablando con la empresa ferroviaria para hacer un libramiento. Se va a recuperar toda la ciudad de Nogales, se va a crear una aduana nueva para Nogales que facilite el transporte. Todo esto de acuerdo con las autoridades estadounidenses, y otra parte de ese fondo de aduanas se va a dedicar a mejorar todas las aduanas de Sonora. Se van a rehabilitar todas las aduanas que ya están manejadas tanto por la Secretaría de Marina como por la Secretaría de la Defensa Nacional. Y vamos a seguir apoyando al gobernador Alfonso Durazo, y nos da pues muchísimo gusto, termino así esta introducción, manifestando nuestro placer de estar aquí en este estado tan importante para la nación, para México. Gracias, señor presidente. Bueno, pues bienvenido, con el gratísimo honor de recibirlo por segunda ocasión aquí en el estado. Bienvenido su equipo, presidente, para usted, para su equipo, mi cariño, mi gratitud, mi compromiso. Cada vez que viene al estado, sus decisiones nos ratifican el compromiso que tiene con las y los sonorenses. Ha dicho, presidente, y ha dicho bien, que no tenemos derecho a fallar y no le vamos a fallar. Todo lo que hoy somos políticamente se lo debo a las y los sonorenses, a usted y a la Cuarta Transformación. Mi compromiso de estar a la altura de la responsabilidad que el proyecto y la gente de Sonora me ha encomendado. Aun y cuando el tema es la seguridad, hoy se cumplen 60 días de que asumí la responsabilidad, y no puedo dejar de mencionar que Sonora vive un punto de inflexión. Hemos pasado de un gobierno elitista, marcado por el despilfarro, la corrupción, los viejos modos, a un gobierno comprometido con la transparencia, con el combate a la corrupción
y, por supuesto, comprometido a trabajar para todos, pero por el bien de todos, a trabajar primero por los pobres. Bueno, presidente, las decisiones que nos deja sobre Guaymas es extraordinaria. El compromiso de apoyarnos para la modernización del puerto, esa será la plataforma para el relanzamiento económico del Estado. Tiene ventajas geoestratégicas extraordinarias, ubicado en el Mar de Cortés, en el Golfo de California, en el Pacífico, en la cuenca de mayor dinamismo comercial del mundo, a 400 kilómetros de la frontera, con carretera y ferrocarril a pie de puerto y con un tránsito prácticamente plano rumbo a la frontera. Están dadas las condiciones para que sea un puerto que complemente a todo el intercambio comercial de esta zona del Pacífico. La modernización de las aduanas van a dinamizar el intercambio comercial con Estados Unidos. Hay que prepararnos para el incremento de ese intercambio que va a representar pues la consolidación del Tratado de Libre Comercio del TECMEC. El tema, presidente, de sacar las vías del ferrocarril de Nogales le va a modificar el rostro a esa ciudad fronteriza. Y yo he dicho que ese rostro va a representar el rostro fronterizo de la Cuarta Transformación, precisamente mostrado en este cambio que dará Nogales. El tema de los yaquis, el tema de Cananea, el plan de justicia para los yaquis, para Cananea, representan un salto histórico en el bienestar de estas comunidades históricamente abandonadas. Es un salto histórico. Ayer alguno de ustedes me lo comentaba en esos términos. Y no solo es en el bienestar, es también el trabajo político para que esas comunidades se reencuentren con la armonía perdida. Eso es fundamental. No hay comunidad que pueda desplegar a plenitud su potencial si no es en un ambiente de concordia y armonía. La mesa de construcción de paz la hemos consolidado de manera excepcional. Yo digo que la responsabilidad política de la seguridad pública es del gobierno del Estado. No podemos, del Estado y los municipios, no podemos echar la bolita a otras instancias. Sin embargo, el respaldo que brinda la Federación es imprescindible. La Guardia Nacional en el Estado, para que se den una idea, triplica el estado de fuerza de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Pero la mesa estatal de seguridad que presido diariamente se ha consolidado de manera excepcional. Creo que podría ser un ejemplo, presidente, a nivel nacional, lo digo sin demérito de los esfuerzos que se estén haciendo obviamente en otros estados. Adelante, por favor. Bueno, el número de policías, 996 policías estatales. Imagínense ustedes, para un estado de casi 180,000 kilómetros cuadrados. A cada policía estatal le correspondería la responsabilidad de garantizar la seguridad en 180 kilómetros cuadrados. Eso simple y sencillamente es imposible. Adelante, ahorita les comento una instrucción que ha dado el presidente. Aquí está Sonora en el número de elementos, tasa de elementos por cada 1,000 habitantes. Ocupamos el lugar número 26. Vean ustedes aquí que desde antes, pero aquí tenemos el referente del 2015, la Policía Estatal no ha crecido. Nuestro proyecto es llevarla a 4,000 elementos a final de mi administración. Sin embargo, si me permite, presidente, comentarlo, el presidente
ha dado la instrucción de fortalecer la presencia de la Guardia Nacional para que los recursos que estábamos programando destinar este año para duplicar el estado de fuerza de la Policía Estatal para llevarla de 1,000 a 2,000 elementos, lo destinemos a capacitar, a fortalecer el actual estado de fuerza, es decir, a preparar a los elementos actuales con los que contamos y que la Guardia crezca en presencia en el estado para cumplir lo que atenderían esos 1,000 elementos adicionales. Gracias por eso, presidente. Adelante, porque nos va a permitir, vean ustedes el comportamiento de las policías municipales a la baja, no han crecido, sin embargo la población ha ido creciendo. Adelante. Adelante. Bueno, firmamos el acuerdo con los ayuntamientos para el mando único coordinado. Esta es una medida muy importante que en el momento que se requiera vamos a aprobar ahí su valor. Adelante. La firma del acuerdo por la paz con amplísima representación social. Adelante. Aquí está armas aseguradas, 30 y tantos al alza, se los damos. Adelante. Estos son los operativos conjuntos que hemos diseñado desde la Mesa Estatal de Seguridad con la participación de Sedena, Marina, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, etcétera, etcétera. Por supuesto, la Fiscalía General de Justicia del Estado, que ha tenido una participación proactiva, digna de reconocimiento en la Mesa Estatal de Seguridad. Adelante, por favor. Aquí creamos un grupo. Cuando llegamos había 500 órdenes de aprehensión sin ejecutar. Imagínense ustedes, 500 órdenes de aprehensión. Creamos un grupo en estos 59 días. Adelante. Fíjense ustedes cómo hemos crecido, 279 a 365, 30%. Entre ellos, 42 sentenciados por homicidio doloso. Adelante, por favor. Vámonos aquí. Judicializados antes, en los 59 días anteriores, 2012. Ahora 3,208, un incremento de 59%. Sentencias condenatorias antes 690, ahora 1,039, un incremento de 50%. Adelante, por favor. Bueno, vamos a crear la unidad de inteligencia financiera, la unidad de investigación policial, vamos a crear la Guardia Estatal en su momento y la adecuación del marco jurídico para las para las empresas privadas de seguridad privada. Adelante, por favor. Ya tenemos 250 jóvenes. Fíjense ustedes dónde está la inversión en seguridad en el Estado. 572 millones, somos prácticamente el último y estábamos programando un incremento a 1,463 millones de pesos que ahorita estoy dando instrucciones de reorientar principalmente para la capacitación de lo que actualmente tenemos y nuevamente a fortalecer la parte social, porque la Guardia va a incrementar su presencia y nos va a ayudar. Adelante. Aquí el presupuesto social más alto de la historia. Vean ustedes el comportamiento. El 63.5% del presupuesto va a ir a la parte social. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en las causas profundas que generan la inseguridad. Adelante. Infraestructura, adelante. Adelante. Miren cómo recibimos, la anterior, cómo recibimos los penales. Vean ustedes, así estamos trabajando. Adelante. Adelante. Adelante, vean, adelante, adelante, vean nomás los baños. Y vamos a convertir a los penales en centros productivos. Hay una obra abandonada que le planteábamos al presidente, vamos a gestionar con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a pedirle que nos ayude para continuar. Adelante, aquí. Bueno, Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones. El 87% de los delitos están relacionados con una adicción. Obviamente tenemos que trabajar el tema junto con lo social, la parte de las adicciones, sumarnos al Programa Nacional de Adicciones y hacer nuestra
propia tarea a nivel estatal. Y con esto concluyo mi participación, agradeciendo de nuevo, presidente, el respaldo, pues que las decisiones que toma en esta visita representan para mi gobierno y por supuesto para las y los sonorenses. Sea siempre bienvenido y lo esperamos nuevamente con estas noticias extraordinarias que hoy nos ha dado. Gracias, presidente. Pues vamos, adelante. Señor presidente, hay varios temas aquí en la temática local. Sin embargo, me importa mucho poner el énfasis en el tema presupuestal. Sabemos que salió el paquete, bueno, en lo general, falta todavía el tema de lo particular. Y además para Sonora, creo que hay excelentes noticias, 8% de aumento, pasamos de 95,000 a 116,000 millones de pesos en presupuesto federal, lo cual es muy importante, naturalmente, para consolidar el proyecto que tiene el gobernador Durazo. El tema es la pregunta en específico, ¿qué pasa con los presupuestos para los municipios? Sabemos que en específico, bueno, se hizo un esfuerzo en incremento de lo que es las partidas presupuestales, sin embargo no hay mucha claridad al respecto de cómo se van a integrar los fondos en materia municipal. Si nos pudiera comentar al respecto. Bueno, pues hace poco, la semana pasada, la subsecretaria de Hacienda explicaba cómo se distribuye el presupuesto de la República, cuánto del presupuesto va a los estados y cuánto a los municipios. Son fórmulas establecidas a partir de la aprobación de la Ley de Coordinación Fiscal. La Federación recauda prácticamente todos los impuestos y luego entrega, transfiere lo que corresponde a estados y a municipios de conformidad con una fórmula que considera tanto la recaudación de estados y municipios de ingresos propios, también se toma en cuenta la aportación económica del Estado a la economía nacional y la población de estados y municipios. Y así se resuelve cuánto se tiene que entregar mes con mes a estados y municipios. La buena noticia es de que en todos los casos van a haber aumentos de participaciones federales para el año próximo. Van a haber aumentos en promedio del 3 al 4% en términos reales, es decir, descontando inflación, va a haber un incremento de un año a otro del 4%. Esto mismo aplica para Sonora y para los municipios de Sonora, de modo que sí van a tener más recursos. No van a perder porque los incrementos están por encima de la inflación. Pero bueno, aún con el incremento de la inflación, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales van a estar por arriba de el aumento inflacionario. Entonces, sí van a corresponderles cantidades considerables y vamos nosotros, repito, a seguir ayudando, además de lo que por derecho les corresponde a estados y a municipios, vamos a seguir invirtiendo en Sonora, como lo manifesté. Y desde luego, no solo es Cananea, también Nacozari y Agua Prieta
y hasta les puedo detallar de que en el caso de Agua Prieta y de Naco estamos llevando a cabo 10 obras de mejoramiento urbano en esos dos municipios fronterizos. Y les puedo decir que en esos municipios fronterizos tienen estímulos fiscales, se paga la mitad del IVA, del 20% del impuesto sobre la renta. En el caso del IVA, en vez del 16%, el 8%. También es más barata la gasolina que en el resto de los municipios no fronterizos de Sonora y del país. Y en Agua Prieta pues estamos construyendo el camino a Bavispe, que lo vamos a terminar en diciembre del año próximo, según el informe que me rindió el ciudadano gobernador. Y lo mismo en toda la región. Estamos trabajando desde hace 2 años en el mejoramiento urbano en San Luis Río Colorado. Estamos trabajando en Caborca, en toda la región del norte. Ya se están rehabilitando los 2 estadios, el estadio de Hermosillo, el estadio de Obregón, y vamos a seguir apoyando en todo Sonora. Lo cierto es que en el caso de Sonora, y ojalá así fuese en todo el país, el presidente de México le aligera la carga el gobernador Alfonso Durazo. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle sobre el caso Lozoya. El abogado ha dicho que se busca una reparación del daño, algo así como $5 millones, tanto por el caso de Odebrecht como el de agronitrogenados. Si desde su punto de vista sería suficiente esta cantidad para reparar el daño que se hizo en estos 2 casos. Y también cuando le declararon la prisión preventiva, él emitió un comunicado donde dijo que había colaboración con la Presidencia de la República. ¿Qué tipo de colaboración hay? ¿Que él iba a seguir colaborando? ¿Es justamente para reparación del daño o en qué están conversando, si es que existe esta colaboración? ¿Te refieres al caso del señor Lozano? Emilio Lozoya. Lozoya. Sí, Emilio Lozoya. Lozoya. Sí, pues es un asunto que lo está viendo la Fiscalía. Hay una denuncia presentada por Pemex, incluso desde antes de que nosotros llegáramos. Se presentó esa denuncia. Creo que el secretario de Gobernación podría explicarnos cómo está la situación jurídica. Bueno, primero precisar que no hay ningún convenio, como asegura él, con la Presidencia de la República, porque la Presidencia de la República no es parte en el litigio. Son 2 denuncias presentadas, una con anterioridad al inicio de este gobierno por el caso Odebrecht, que fue por la que inició la petición de acuerdo reparatorio. Ahora hay la otra denuncia, que es la del caso agronitrogenados. Tenemos entendido, pues que así ha trascendido, que ha hecho la petición de la reparación del daño. La denuncia fue presentada por Petróleos Mexicanos previa autorización del Consejo de Administración y son ellos los que tienen que decidir si, conforme a su visión jurídica, pues se satisface y procede la reparación de daño. No puede haber reparación de daño si la parte ofendida, en este caso Petróleos Mexicanos, no está conforme con el monto que se ofrece. ¿Han hecho una valoración con Pemex de si esto es suficiente, presidente? Bueno, yo lo que recuerdo
es de que con el llamado Pacto por México, esto por los jóvenes, ¿no? Porque son cosas que ya llevan tiempo, hay que estar ventilando, refrescando. Se hizo un acuerdo durante el gobierno del presidente Peña, al inicio, hace como 7, 8 años, entre todos los partidos, desde luego los partidos conservadores, para no mencionarlos, el bloque conservador, se pusieron de acuerdo para llevar a cabo reformas según se hablaba entonces, reformas estructurales. De ahí surge lo de la reforma fiscal, que no fue más que aumento de impuestos. La reforma energética, que fue la entrega a particulares de contratos, concesiones en Comisión Federal de Electricidad, en Pemex, engañando de que con esto iba a llegar inversión extranjera, iba a aumentar la producción, iba a bajar el precio de los energéticos, las gasolinas, el precio de la luz, todo lo que no sucedió o que se presentó, pero para perjudicar más a la gente, porque a partir de ahí aumentó el precio de la luz, se empezaron a aplicar los llamados gasolinazos. Bueno, para firmar ese acuerdo hubo compromisos en lo oscurito con los partidos para que se simulara con un partido. Sacaron la reforma fiscal y otro supuestamente oponiéndose, con el que se oponía sacaron la reforma energética y con el que sacaron la reforma fiscal jugó como palero, opositor. Todo esto fue una farsa. En ese acuerdo general aprovecharon también para hacer negocios jugosísimos. Argumentaron o utilizaron la excusa de que era necesario producir fertilizantes como parte del Pacto por México y que se tenía que comprar una fábrica de fertilizantes agronitrogenados, una planta de fertilizante que Salinas había privatizado. ¿Se acuerdan ustedes? También para los jóvenes. En ese tiempo había que desconcentrar bienes no estratégicos de la nación. Fíjense la palabra, desconcentrar. Léase privatizar.
fue cuando entregaron las grandes empresas públicas, los bancos, las minas, todo. Bueno, también privatizaron Fertilizantes Mexicanos. Era una empresa que existía. Se producían en México los fertilizantes. Éramos autosuficientes, no como ahora que tenemos que comprar los fertilizantes. Entonces, las plantas de Fertimex las vendió Salinas a sus allegados, como otras empresas. Entonces, esta planta pues fue cambiando de manos, la entregó a un político de Coahuila y luego ese político de Coahuila la entregó al señor Ancira. Bueno, desde ese entonces la planta se paró, dejó de producir fertilizante. De modo que cuando se lleva a cabo lo del Pacto por México, esa planta tenía como 15, 20 años parada y estaba convertida en chatarra. Hacen un avalúo porque deciden comprarla y creo que en el avalúo costaba, y el avalúo estaba hasta inflado, 200 o 300 millones de dólares y pagan 500 arriba del avalúo. Pero además, como estaba convertida en chatarra, Pemex tiene que invertir para rehabilitarla otro tanto de dinero. El caso es que se destinan a esa planta como 800 mil millones de dólares. Todo un fraude. Se hace la denuncia y se le plantea al señor que había recibido el dinero que devolviera lo que incluso la Auditoría Superior de la Nación consideraba que se había pagado de más, que si devolvía ese dinero, 200 millones de dólares, al instituto para devolverle al pueblo lo robado, incluso pagando 50 millones de dólares por año, pues se podía llegar a un arreglo. Pero ahora resulta de que mal aconsejado este señor, y creo que también el anterior director de Pemex, ya no quieren reparar el daño. Tú hablabas de que está ofreciendo ¿cuánto? 5 millones por los dos casos, por Odebrecht y agronitrogenados. ¿De dólares? No, estoy hablando de 200 millones de dólares. Entonces, en el caso de Pemex, pues lo que está demandando es que devuelvan dinero.
que se recupere dinero. Fue de los negocios que hicieron entre todos, Pacto por México, Pacto contra México, los mismos que ahora están agrupados en contra nuestra, porque ya no se pueden hacer esas tranzas. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza.